Bienvenidos al programa Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos de gestación subrogada. Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos sobre gestación subrogada y para eso tengo dos invitadasas que me parece saben perfectamente el tema. Esperemos que se genere ahí un tema de debate y a ver qué tal sale, ¿vale? Muchísimas gracias por venir, Ale. Ale, si nos pudieses decir a todos nuestros televidentes y a todos los que nos sintonizan, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Hola, yo soy Alejandra Loya, soy originaria de Chihuahua, Chihuahua y actualmente me desempeño como secretaria de tribunal en un tribunal colegiado en materia civil, entonces justamente vemos todos los problemas jurídicos que se desarrollan con este tema. Buenísimo, y aparte das clases en... Claro, y además doy clases en la Universidad Iberoamericana de Derechos Humanos y de Personas y Familias. Buenísimo. Alejandra. Hola, yo soy Alejandra del Toro, soy abogada por la UNAM. Mi tesis fue sobre gestación subrogada, justamente, sobre el análisis del contrato de gestación subrogada y actualmente estoy estudiando psicología también en la Universidad Iberoamericana. Buenísimo. Como decías hace rato, antes de empezar, creo que todos las y los abogados debemos de ser tal vez, o tener por lo menos nociones de psicología, es buenísimo. Pero bueno, entrando al tema y entrando al debate, me gustaría partir sobre qué es la gestación subrogada para poder también entender en dónde estamos parados y cuáles son todo lo que implica, ¿no? Entonces, Ale, empezaría por ti. Claro, yo creo que más que hablar de gestación subrogada tendríamos que empezar hablando de técnicas de reproducción asistida, porque al final del día no podemos llevar una gestación subrogada o gestación sustituta sin el uso de las técnicas de reproducción asistida, que en realidad es el uso de la ciencia para lograr un embarazo. En el caso de la gestación subrogada, la madre gestante o la persona gestante da su material genético, porque no en todos los casos es necesario el material genético de la gestante. Por ejemplo, en el caso de la gestación sustituta, ella recibiría el material genético pues de otras personas, normalmente serían de los padres intencionales o de los padres contratantes, ¿no? Entonces creo que eso lo resume muy bien. Gestación subrogada, partiendo de las formas de cómo poder llevar a cabo un embarazo, por así decirlo, derivado de las circunstancias que se dan en cada caso en específico. Sí. Ale. Pues sí, va más o menos por ahí. Siempre existen como tres partes, ¿no? O sea, los padres intencionales, que en este caso puede ser o una persona soltera, una pareja homosexual, una pareja heterosexual, y existe la mujer gestante, que muchas veces, bueno, yo lo que hice en mi tesis fue no llamarle madre gestante, porque al final esa persona no va a ser madre, ella es la que presta el vientre, y el material genético justamente puede venir de los padres o madre intencional, pero también puede venir de un mal llamado, pudiera decirse, donador de esperma o de algún óvulo, ¿no? Entonces, aquí el problema es que se van triangulando varias relaciones, ¿no? O sea, puede ser los padres intencionales con la mujer gestante o los padres intencionales con el donador o donadora y la mujer gestante. Entonces, ahí es como esa triangulación que muchas veces se puede dar y que ahí pueden llegar a surgir muchos problemas en cuanto a la filiación, que creo que, bueno, ya lo iremos platicando tal vez, pero que creo que es un punto importante. O sea, no es como una adopción, no, o sea, es algo mucho más complejo. O sea, se envuelven demasiados factores, que es por eso el que yo al final no estoy muy de acuerdo con la utilización de esta técnica de reproducción. Ok, bien. Antes de entrar a lo bueno, aquí yo tengo una duda muy legítima en el tema de cuando empezamos a hacer este programa, les decía que yo lo conocía como maternidad subrogada. Y evidentemente me comentaron, no es maternidad subrogada, sino es gestación subrogada. ¿Por qué este cambio que creo que se conoce en muchos aspectos como maternidad subrogada y ahora el nombre correcto es gestación subrogada? Claro, bueno, porque yo considero que el nombre maternidad subrogada es un poco discriminatorio.
No sé tú qué opines, pero para empezar estamos hablando que la persona gestante es madre. Lo madre se le atribuye a mujer. Entonces estarías excluyendo de entrada, por ejemplo, a un hombre trans que puede llevar a cabo la gestación, ¿no? O bien una persona que no quiere ser madre y no quiere que se lo identifique como madre, ¿no? Y esto es importante. Yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos, el uso del lenguaje es muy importante, porque a partir del lenguaje, tú como psicóloga lo sabrás, nos vienen una serie de prejuicios que al final del día van a ir acompañados de la mano del derecho, ¿no? Entonces, pues está gestando, no está... Porque muchas veces ni siquiera es un material genético, como lo comentábamos, entonces... No tendríamos por qué darle consecuencias jurídicas de madre, para empezar por ahí. Ok, bien. Partiendo entonces de esto, quiero conocer tu punto de vista ahora sí, del por qué no estás de acuerdo o por qué no tienes estos puntos a favor respecto a esta gestación. Pues creo que porque después de haber hecho como un estudio de todos los factores y de lo que implica el ser una mujer gestante y ser padres intencionales que recurren a esta técnica, creo que se vuelve mucho más complicado y mucho más complejo. O sea, quitando un poco de lado tal vez el que sí es un acuerdo de voluntades, que sí cumple con los elementos de validez, o sea, todo lo que ya sabemos sobre la teoría de los contratos, yo creo que el estar lucrando con una persona no debería de ser, o sea, no se debería de permitir. ¿Y a qué me refiero con lucrando? O sea, no estás hablando de vamos a intercambiar un bien, ¿no? Estás intercambiando o sea, te estoy pagando porque tú gestes a una persona, ya sea con tu material genético, porque eso también, o sea, puede ser el material genético de la mujer gestante, y entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Porque al final ella podría reclamar derechos sobre el menor, y entonces ahí es donde nos vemos en un problema ya en el contrato, ¿no? O sea, ¿qué se va a estipular en ese contrato? ¿Cuánto te voy a pagar? ¿No? O sea, obviamente aquí en México la regulación está hacia que sea un contrato gratuito. Sin embargo, al final sí se tienen que hacer muchos pagos por el que una mujer esté gestando a un menor, ¿no? Entonces es pagos de seguros, pagos de médicos, o sea, muchas cosas que al final no es un contrato gratuito como tal, ¿no? Entonces, digamos que no es porque sea solo de buena fe. O sea, generalmente también, y sobre todo aquí en México, me quiero referir mucho aquí en México porque es como un suceso que está apenas creciendo y que se está haciendo notar. Hay mucha explotación también de mujeres. O sea, la realidad es que muchos padres intencionales, y se ha visto en muchos casos que si no nos pasaríamos horas hablando de cada uno de ellos, pero hay muchísimos casos de cómo estos padres intencionales tienen una solvencia económica mucho más alta, y entonces acuden con mujeres que tienen una necesidad económica muy grande y dicen, si me van a pagar, por decir un número, 300,000 pesos por el embarazo, es mucho más de lo que yo gano. Y entonces también se vuelve una relación muy complicada en la que, por ejemplo, los padres intencionales, pues de alguna forma empiezan a agarrar un cariño por la mujer gestante, ¿no? O sea, porque es normal, o sea, si están gestando al que va a ser su próximo hijo o hija, pues al final hay una relación, ¿no? O sea, hay una relación de cómo va a llevar a cabo este embarazo la mujer gestante. Y es ahí donde a mí me causa un poco de conflicto, o mucho, ¿no? O sea, te estoy pagando una cantidad por una persona, ¿no? Y que aparte también no hay que olvidarnos de los intermediarios, ¿no? O sea, estas clínicas que al final pues ganan también muchísimo dinero y lucran muchísimo, pues con la necesidad de alguien que quiere ser madre o padre, ¿no? O sea, y que eso no es, obviamente no está mal, o sea, todo mundo tal vez tendrá el deseo de ser papá o mamá. El problema es que alguien se quiera aprovechar de eso. Y entonces es ahí donde creo que hay demasiados factores muy complejos y muchas consecuencias que la gente, o al menos nuestra sociedad, no está preparada. O sea, somos una sociedad muy cerrada, donde todavía hay mucho prejuicio en torno a una mujer que no se puede embarazar, a un hombre que tampoco pueda embarazar a su esposa, a la adopción, o sea, porque hay muchísimos niños para adoptar. Y el problema ha sido que México tampoco ha dado las pautas para que la adopción sea una opción viable y que la gente quiera acudir a una adopción como opción al no poderse embarazar, porque sigue habiendo este prejuicio de cómo voy a adoptar a alguien. O sea, hay muchos estudios también que apuntan que al final pues sigue habiendo como este tema de que quiero un hijo que sea de mi sangre,
¿no? Y entonces, y seguir con el linaje familiar y así, ¿no? Entonces, yo le veo como demasiados problemas y sobre todo en México. O sea, que no estamos preparados, que hay mucha diferencia entre clases, o sea, hay mucha pobreza por otro lado, mucha necesidad económica y por otro lado, o sea, no hay una balanza, ¿no? Entonces, al final, pues eso por primera, o sea, hacer un intercambio de una persona, o sea, a cambio de dinero, creo que es lo que para empezar no está bien, ¿no? O sea, porque por donde la veas, así sea el contrato, diga el contrato es gratuito y no va a recibir un peso esta persona porque la mujer gestante lo está haciendo de buena fe y porque quiere proporcionar eso para una pareja, para una mujer o para un hombre, la realidad es que al final sí va a haber un intercambio monetario. Entonces, y aparte, digo, vivimos en un país muy corrupto, donde está regulado, entre comillas, que al final no está totalmente regulado todavía, ¿no? Pero que donde está regulado, pues al final sí puede haber intermediarios, al final, o sea, hay muchísimas clínicas en Cancún, por ejemplo, que hacen este tipo de acuerdos, que llevan a cabo estos tipos de procedimientos, y entonces parece una granja de mujeres para reproducir a menores, y al final eso se vuelve una explotación también muchas veces. No estoy diciendo que en todos los casos, o sea, seguramente habrá muchos casos donde todo esté muy supervisado, donde existan intervenciones psicológicas, que también es súper importante. O sea, no estamos hablando de que, pues eso, una mujer se embarazó y tal vez perdió un hijo y pues todas las implicaciones que pueda tener eso, ¿no? No, o sea, estamos hablando de que puede que el menor venga con, no sé, algún problema neurológico, por ejemplo, y la pareja diga, no, yo ya no lo quiero. Y entonces, ¿qué haces? O sea, es todo lo que se tiene que estipular en ese contrato, no es nada más no son nada más elementos legales, ¿no? O sea, de cuánto vas a pagar, cuánto voy a pagar, si me lo vas a entregar, no me lo vas a entregar, bajo qué, o sea, con qué apellidos los voy a registrar. O sea, son muchísimas implicaciones emocionales y sociales el acudir a este tipo de tratamientos. Entonces, la verdad es que creo que es mucho más complejo de lo que parece, muchísimo más. Entonces, buenísimo. Por eso es que... Bueno, creo que hay muchos temas, ¿no? O sea, fueron varios temas. Entonces te pediría, Ale, a ver, ¿qué opinas con relación a esto? A ver, muchas cosas. A ver, primero que nada tenemos que considerar que México, por ejemplo, forma parte de muchos, ¿cómo lo llamaríamos? Sistemas internacionales de protección a derechos humanos, y entre ellos tenemos que somos miembros de la OEA. También hemos asumido la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo que significa que hasta ahorita hemos decidido que las resoluciones de la Corte Interamericana no son vinculantes. Okay. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante? Costa Rica, justo, ya lo intentó hacer, vamos a prohibirlo. ¿Por qué? Porque se tiene que lograr mediante la fecundación in vitro, entonces vamos a prohibir la fecundación in vitro. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Corte Interamericana? A ver, no, espérate. El acceso a las técnicas de reproducción asistida es un derecho humano, y como es un derecho humano, todas las personas deben de tener acceso a él. Por lo tanto, el prohibirlo como tal, creo que para México ni siquiera podrá ser una solución viable sin estar violando tratados internacionales, número uno, ¿no? Entonces, una vez establecido esto, tenemos, bueno, una persona que acude a la gestación subrogada, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, crear lazos de filiación consanguínea con un hijo, ¿no? Entonces, claro, tenemos dos teorías que hay en México, que es la teoría de filiación por intención y filiación por gestación. ¿Qué es lo que dice? La intención, ¿quiénes van a ser padres? Bueno, las personas que quieran ser padres. En cambio, la otra dice, ¿quiénes van a ser los padres? Bueno, las personas, ahora sí, con los que tengan lazos genéticos. ¿Qué es lo que sucede? Todo el país dice lo que tú estás diciendo, que entonces la filiación tiene que ser con lazos genéticos, excepto, ya lo vimos, el Código de Tabasco, que es junto con Sinaloa los únicos dos códigos que regulan la gestación subrogada a nivel nacional, y la Ciudad de México y San Luis Potosí reconocen como filiación por consanguinidad las personas que nacen producto de técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y dice que el donador no necesariamente va a tener lazos consanguíneos con estas personas que vayan a nacer producto de estas técnicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú no lo regulas, como bien comentaste, por ejemplo, el caso de Cancún no reconoce la filiación por intención. Entonces, si tú no lo regulas, ¿cuál es el problema? Se acude a la clandestinidad.
Claro, hay muchísimas cosas que se tienen que poner en los contratos. ¿Qué se va a poner? Entonces necesitamos una regulación. ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿Qué pasa si los padres intencionales fallecen durante el embarazo? ¿Vas a obligar a una mujer a ser madre cuando ella no quería ser madre? ¿Vas a obligar a los abuelos intencionales que no participaron en el contrato a hacerse cargo del menor de edad una vez que se lleve a cabo el nacimiento? ¿Vas a obligar a la mujer que, por ejemplo, que durante todo el contrato, si ella quiere abortar, que no pueda abortar? O sea, vamos a poner cuáles son las reglas del juego. Es cierto que se ha dicho que debe ser algo altruista, que no debe de haber a cambio una contraprestación, pero esto también ya fue objeto de estudio por la Suprema Corte. Entonces, el Código de Tabasco, justo que fue, la verdad, muy admirable tratar de regular todo esto, dice, bueno, vamos a prohibir que las empresas formen como intermediarios. ¿Por qué? Porque justamente no queremos objetivizar el cuerpo de la mujer, que se vaya a comercializar, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Una empresa dice, oye, espérame, me estás violando mi libertad de comercio. ¿Qué dice la Suprema Corte? Claro, le da la razón y dice, claro, porque voy a excluir que no puedas tú apoyar a estas personas en este proceso. Dice, puede ser un contrato oneroso, pero por supuesto, pero por lo mismo que la mujer que quiera hacer uso de su cuerpo pueda decir de qué manera lo va a hacer. O sea, porque yo creo que estar embarazada también es muchísimo riesgo para la vida, lleva grandes afectaciones de salud. Entonces, además de que me tengas que pagar todos los gastos que hay, pues bueno, a lo mejor si ella quiere una contraprestación va a ser, pero entonces ¿qué vamos a regular? Bueno, vamos a tener una parte fuerte y una parte débil, ¿no? A lo mejor la persona que lo haga por razones económicas va a ser el contratante débil, pero entonces hay que decir, bueno, todas las cláusulas se deben de interpretar a favor de ¿quién? Del contratante débil. Eso ya lo tenemos en la legislación. Este tipo de contratos serían, por ejemplo, un tipo de contratos de adhesión, que la Corte ya ha regulado el tema de los contratos de adhesión, por ejemplo, bancarios, de telefonía, y dice, tiene que ver las cláusulas a favor de ¿quién? Del contratante débil. En este caso, ¿quién sería? La persona gestante, ¿no? Por obvias razones, que es la que se encuentra en más vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar si las partes incumplen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si al final la persona no quiere? Bueno, si la persona gestante no quiere y es vía maternidad subrogada, no pasa absolutamente nada, porque fíjense, esto sí fue la legislación de Tabasco y dice, ok, si porque es importante hacer la distinción también de gestación sustituta, porque si tú eres gestación subrogada, o sea que la persona gestante dio su material genético, el lazo de la filiación se da por adopción plena y hace la distinción. Y la Corte, cuando analiza esta distinción, dice, oye, eso sí es constitucional. Está bien decir, si es gestación subrogada, que la filiación se cree por adopción plena. En cambio, cuando no es un material genético, pues no le puedes obligar a que sea madre de alguien de que ni siquiera comparte identidad genética. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí será cosa distinta y nomás se va a asentar en el acta el nombre de los contratantes. No tienes por qué asentar el de la persona gestante, porque ni siquiera comparten material genético. Imagínate, porque hay varios, normalmente, y no quiero generalizar porque sería también discriminatorio, no todas las personas que acudan a esta técnica de reproducción asistida va a ser porque tengan problemas de infertilidad, ¿no? A lo mejor simplemente no quiero pasar por el proceso de un embarazo. Pero suponiendo que tengo problemas de infertilidad, hay varios tipos de problemas de infertilidad. A lo mejor mi útero no es apto para llevar a cabo un embarazo, pero tengo óvulos fértiles, etcétera. ¿Me explico? Entonces, capaz que la madre intencional da su material genético y la otra persona solamente está prestando su vientre. ¿Ahí qué? ¿Ahí se va a poder? ¿No se va a poder? La otra persona que no tiene material genético va a poder reclamar derechos sobre el feto en algún momento. Pues no sé. Será cuestión de que sea un debate. Yo creo que sí es necesario un debate nacional a la tesis contraria que expone Ale, que es, pues bueno, al revés, todo esto está generando en la actualidad muchísimos problemas que necesitan, ahora sí que enfrentarnos y tener un debate nacional, a lo mejor una legislación federal que diga cómo lo vamos a resolver. Porque ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el Código Civil de Tabasco dice, bueno, es que tú tienes que demostrar que eres infértil para poder ser madre contratante. La Corte, ¿qué es lo que dice? ¿Eso es inconstitucional? No me voy a meter a ver si está bien o si está mal, porque estamos hablando de materia de salud
Y la salud es un tema que le corresponde ¿a quién? A la federación, no a los estados. Los estados lo único que van a poder hacer es ver si se crea la afiliación o no se crea la afiliación y regular más o menos este tipo de contratos, pero sin regular la materia de salud. Oye, ¿cómo vas a regular tú tu código civil, a una empresa, por ejemplo, que se dedica a esto, si es tema de salud? Eso le corresponde hacerlo a la federación, lo que implica que sí es necesario un debate nacional, si no va a seguir sucediendo esto, se va a seguir explotando mujeres, porque claro, la clandestinidad ¿a quién afecta más? Claro, a las mujeres marginadas, en situación de pobreza. Una sociedad vulnerable, ¿no? Claro, entonces mi opinión es totalmente opuesta, o sea, esto es un tema que debemos de enfrentar. Ya tenemos grandes avances gracias a las legislaciones de Sinaloa y de Tabasco de ver qué sí se va a poder. ¿Cuántos años tienen que tener las mujeres que van a contratar o a gestar? O los hombres, ¿no? Porque justo este tipo de legislaciones también, ¿qué es lo que han hecho? Han perpetuado estereotipos de género, porque se hablaba de concubinas, esposas, mujeres. La legislación de Tabasco habla mujer contratante y mujer gestante. Entonces, ¿qué tal que es una pareja homosexual? ¿Ya no pueden ser contratantes? La legislación no te lo permite. La Corte, claro que ha dicho que esto es discriminatorio, pero bueno, ya es como una luz de hacia dónde nos podemos dirigir, pero no resuelve el problema justamente por estos problemas de falta de legislación. Nosotros en el tribunal acabamos de tener un caso que justo también se fue a la Corte y la Corte nos confirmó que hablaba de cuáles son las obligaciones que van a tener este tipo de empresas. ¿Van a conservar a los embriones? Sí, no. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si algo sale mal? Etcétera, ¿no? Ok, buenísimo. A ver, retomando lo que dice Ale, creo que evidentemente pueden existir puntos encontrados. Creo que también es muy válido el tema bueno, tal vez existe una comercialización por parte no del Estado, pero sí de entes privados. Entonces, ¿qué es lo que opinas con relación con lo que acaba de decir Ale? O sea, estoy de acuerdo en muchas cosas. O sea, yo sé que muchas veces lo mejor y lo necesario es regular. Sin embargo, pues muchas otras no, ¿no? O sea, alguna vez con mi asesora de tesis decíamos, bueno, el asesinato ocurre todos los días y no por eso vamos a regular el asesinato, ¿no? Uh-huh. O sea, me estoy yendo a los extremos, obviamente, uh-huh, pero en este caso, o sea, y justo por lo que decía Ale también, es como todas las consecuencias que se dan en torno a, o sea, dejemos a un lado todo el antecedente atrás, o sea, justo eso que decía, ¿qué va a pasar si los padres se mueren a la mitad del proceso? Si la mujer que está decidiendo ser una mujer gestante, a los 2 meses y medio dice, ¿saben qué? Yo quiero abortar. Pero en el contrato decía, o sea, en el contrato se estipulaba claramente que no podías abortar, ¿no? O sea, entonces me tengo que apegar a ese contrato que aparte cómo lo acomodamos, o sea, será de adhesión, o sea, ¿sabes? Entonces, al final, como que mi punto va más a eso, o sea, todas las consecuencias que surgen a partir de las problemáticas, porque surgen esas problemáticas, o sea, y aquí en México creo que no se ha visto tanto como en otros países, pero por ejemplo en la India se daba mucho, o se llegó a dar varios casos que por eso también la prohibieron allá, sobre padres que, por ejemplo, una mujer india tuvo a 2 gemelos, uno de los gemelos tuvo problemas, creo que nació con síndrome de Down, una cosa así, y los padres decidieron dejarle a ese gemelo, uh-huh, a la mujer india, y la mujer india tuvo que hacerse cargo. Entonces, o sea, es más allá, o sea, no nada más es lo que diga la Suprema Corte, o sea, sí, o sea, no podemos regularlo perfectamente. Países como Inglaterra, Australia lo regula muy bien, pero justamente estamos hablando de países como Inglaterra y Australia, uh-huh, que llevan años regulando ya este tema y llevan pues años modificando, ¿no? Para que llegue a ser lo más pues benéfico posible para las dos partes. Sin embargo, tienen muchísimos requisitos, o sea, desde los padres intencionales tienen que comprobar que exista una infertilidad. Si es discriminatorio o no, pues ellos ya han decidido que ni modo y que así es. Uh-huh. La mujer gestante tiene que cumplir sí o sí con determinados requisitos. Entonces, y aparte, bueno, todas las implicaciones de cómo tiene que ser el contrato, ¿no? La formación de ese contrato. Esos contratos sí o sí tienen que ser onerosos. Entonces, al final,
eso ya está muy regulado, ya viene de muchos años, ya es un desarrollo mucho más grande. Aquí en México, pues sí, ni con el aborto podemos, ¿no? A veces, o sea, digo, tardamos igual años y se pudo, y se sigue, ¿no? Pero sí hemos hecho tan complicado que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, y solo es ese tema, no es el tema de qué derechos tienen los padres intencionales, qué derechos tiene la mujer gestante, si pueden o no intervenir en estas clínicas, qué va a pasar con los embriones congelados, qué pasa con los espermas, o sea, qué pasa con esta parte que decía Ale también de cuándo es material genético y cuándo no, y todo lo que hablaba sobre si va a ser una adopción plena, si no, o sea, son tantos factores que al final no es como de, ay, vamos aquí, o sea, cruzarnos de brazos y como que no pasa nada y lo prohibimos y ya, no, o sea, que sea un debate, justamente, obviamente se propone un debate porque seguro también hay muchas cosas a favor, pero hacerlo bien y detallado, ¿no? O sea, ver todas las implicaciones y las consecuencias que pueden surgir a partir y por ser un país como en el que estamos, o sea, y no porque, o sea, no quiero ser mala onda, pues, o sea, sí. Pero sabemos cómo es nuestro país, ¿no? Okay. Entonces, pues va más por ahí, la verdad. Perfecto, Ale. Bueno, pues mira, ya me gustaría que evidentemente este programa diera para más, pero evidentemente tenemos cierto tiempo y vamos a las conclusiones. Ale, ¿qué opinas referente a este tema, los retos que vienen tal vez desde tu perspectiva y que tú lo ves más día con día en tu trabajo, ¿no? Claro, pues es que mira, los problemas cuando surgen, cuando ya tenemos un niño en la vida real que el registro civil no lo quiere registrar con los padres intencionales, ¿por qué? Porque o no van a reconocer el contrato de gestación subrogada o por cualquier cuestión, ¿no? Que son casos también que ya se han resuelto. Pero al final del día lo que tenemos es este problema, ¿no? O sea, la Corte ya dijo también, por ejemplo, que en estos casos sí se puede registrar a nombre de los padres intencionales, y esto es claro a nivel nacional, aún ante la falta de regulación. Pero los problemas de no regular es justo los que sean durante y después, o sea, al prohibir, si tú prohíbes algo, se van a ir a la clandestinidad. Entonces, y más, si no está regulado, ¿cómo vas a resolver los problemas que surgen antes o después? Entonces yo sigo pensando que 100% es un tema que urge, o sea, ya, como dices, ya se nos ha ido muchísimo tiempo, entonces no podemos dejarlo más sin que haya una legislación. Opino que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo incluye el derecho de las mujeres a decidir si quieren gestar o no un hijo para alguien más. Porque yo también puedo decidir hacer eso con mi cuerpo si así lo decido. Y si lo quiero hacer por motivos económicos, es mi decisión. Si lo quiero hacer por ser una persona altruista, esa también es mi decisión. Entonces, pues también hay que ver cómo este otro lado de la moneda. Perfecto, Ale. Ale, ¿conclusiones? Pues obviamente sigo firme en que no debería regularse, pero entiendo, o sea, entiendo perfecto que justo esta parte de la clandestinidad, ¿no? Y así pasó con el aborto, y sigue pasando, ¿no? O sea, y la solución está ahí, en regular. Sin embargo, si ya vas a regular, es eso, o sea, como hacer un estudio muy profundo, ver tal vez en qué estados sí, en qué estados no, si va a ser un tema federal, qué tanto va a intervenir Secretaría de Salud, qué tanto va a intervenir los entes privados, como decías. Entonces, al final, si es que sí llega a haber una regulación, ojalá sea una buena regulación, pero que realmente se toquen todos los puntos importantes y haya uniformidad, ¿no? O sea, porque al final, pues sí es un tema muy, muy complicado. Pero yo sigo firme en que probablemente no sería tal vez la mejor. Ok, buenísimo. De verdad les agradezco mucho su participación. Creo que generaremos más debates referentes a este tema y me gustaría contar con su presencia. Muchas gracias por sintonizarnos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en la próxima emisión.